Muy buenos días para todos, amados amigos, amados hermanos que a esta hora nos sintonizan a través del canal de YouTube. Ya Dios nos ha permitido llegar a este nuevo mes y debemos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. De manera que a esta hora, cuando usted está allí sintonizando este canal de YouTube en su casa, en el lugar donde usted se encuentra, quiero invitarlo a orar, que le demos gracias al Señor y de esta manera dispongamos el corazón para tener este tiempo de enseñanza en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu bondad. Damos gracias, Señor, porque tu mano es la que nos sostiene, tu mano es la que nos guía, Señor. Y podemos tener plena certeza de que a través de tu palabra, a través de la Escritura, a través de la Biblia, tú nos provees, Señor, de consuelo, nos edificas, nos formas a través de ella y también, Señor, nos exhortas y nos ayudas a ver cuál es el camino correcto, el camino por el que debemos andar. Esta mañana, Señor, queremos colocar en tus manos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y rogarte, amado Dios, que tu gracia y tu bondad se manifiesten en la vida de cada uno de nosotros, para que tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, sea real, sea evidente en cada uno de nosotros. Y a la par, que cada uno de nosotros pueda también regocijarse en tu voluntad, pueda regocijarse al aceptar tu voluntad. Padre amado, damos gracias de nuevo por la posibilidad de estar juntos a través del internet estudiando tu bendita palabra. Señor amado, atráenos a ti, atráenos a tu palabra, Señor, y manifiesta cada día tu gracia, tu gloria y tu majestad ante nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través del canal de YouTube. Queremos extenderle una cordial, una cálida bienvenida a cada uno de ustedes y queremos invitarle que por favor tome asiento allí donde usted se encuentra, en la sala de su casa, en la habitación, alrededor de la mesa del comedor, y que este también pueda ser un tiempo de familia en el que juntos estamos estudiando la palabra del Señor, meditando en ella, intercambiando las opiniones acerca de la palabra del Señor y de esta manera siendo edificados mutuamente. Quiero invitarle, por favor, que ponga su teléfono celular en modo silencioso, de tal manera que no se constituya este aparato en un distractor a la hora de estudiar la palabra del Señor. Quiero también invitarle que tenga a la mano su Biblia, una agenda, un cuaderno, un lapicero, un bolígrafo, que pueda tener también dispuestos para la celebración de la cena del Señor los elementos, el jugo, el pan o la galleta que usted va a compartir con los suyos allí en su casa. De manera que podamos esta mañana estar dispuestos de todo corazón para estudiar la palabra del Señor, para compartir este tiempo en familia y para celebrar juntos el sacramento de la cena del Señor. Quiero invitarles que el día de hoy continuemos meditando la palabra del Señor a través del Evangelio de Juan. Hace 8 días tuvimos la posibilidad de estudiar los primeros 15 versículos del capítulo 6 y hoy quiero invitarlos que sigamos adelante estudiando los versículos 16 al 21 del capítulo 6. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 16 al 21. Voy a darle un momento para que usted pueda encontrar el pasaje allí en su Biblia y pueda hacerlo usted con calma, pueda hacerlo usted con toda tranquilidad. Espero que ya lo tenga, dice la palabra del Señor. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Cafarnaúm. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: «No tengan miedo, yo estoy aquí». Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Bien, este es el texto de la palabra del Señor que queremos exponer el día de hoy
Y a manera de título he llamado esta enseñanza Jesús nuestro Dios es Dios a pesar de todo. Quiero comenzar señalando que por estos días de aislamiento voluntario, de cuarentena, que no solamente nos cobijan a nosotros en Colombia, sino alrededor de todo el mundo entero está en cuarentena, son muchas las voces que se levantan para señalar cuáles debieran ser los ambientes ideales para trabajar desde casa, para estudiar desde casa, para procurar llevar una vida normal, con todos los cambios que hemos tenido desde la casa. Entonces, leyendo algunos artículos en internet y en algunos periódicos, dicen algunos estudiosos que el ambiente ideal para estudiar y para trabajar en casa, en primer lugar, no puede ser o no debe ser la habitación. Porque al final de cuentas allí tiene usted, qué sé yo, su cama, las cosas más personales suyas, de manera que cualquier cosa de estas constituye una distracción para que usted no esté centrado, no esté focalizado en la tarea, bien sea académica o laboral, que debe desarrollar. Otras personas hablan, por favor, no las sillas de la sala, no las sillas del comedor, porque son sillas que están diseñadas no para largas jornadas, sino recién para unos tiempos cortos de estadía. Y después que usted lleva mucho tiempo allí trabajando con su computadora, trabajando con sus libros, con todas sus herramientas, es probable que su cuerpo comience a experimentar algún tipo de malestar. ¿Ve? De manera que idealmente recomiendan lo que nos recomendaban hace años en el colegio. Busque un lugar iluminado, busque un lugar ventilado, busque un lugar que ojalá esté dotado de un escritorio, de una mesa, donde usted pueda estar perfectamente sentado, ubicado, y preferiblemente una silla que esté diseñada o adaptada para este tipo de jornada extensa. ¿Ve? ¿Por qué comienzo hablando de el ambiente ideal para trabajar o el ambiente ideal para estudiar? Porque cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, muchas personas también comienzan a pensar cuál es el ambiente ideal para conocer a Dios. ¿Cuál es el ambiente ideal para experimentar la revelación de Cristo a través de su palabra? ¿Cuál es el ambiente ideal en el que el Evangelio se da en la cotidianidad de cada uno de nosotros? Luego, ¿cuál es el ambiente de nuestra vida que debiéramos tener o experimentar para que esa comunión con Dios se haga más estrecha, para que esa revelación de Dios a nuestra vida sea de una manera mucho más contundente, mucho más poderosa, mucho más transformadora? Y muchas personas, no solamente ahora, pero a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, han pretendido construir lugares para lograr tener de esa manera un ambiente ideal, para conocer a Dios, para experimentar la revelación de Dios, incluso para estrechar el vínculo, la comunión con Dios. Aparecen a lo largo de la historia hombres que se aislaron de los centros poblados, se aislaron de las ciudades, de los pueblos, se fueron a los desiertos, a las montañas. Tiempo después crearon entonces los monasterios, las abadías, lugares que estaban distantes, pero dedicados exclusivamente a la meditación de la palabra, a la adoración al Señor, a la contemplación y todo esto. Muchos de esos intentos a la postre terminan siendo intentos fallidos que no terminan cumpliendo el cometido con el que fueron creados. Esos lugares, a la verdad, no propiciaron un encuentro más real, más cercano con Dios. Pero además, cuando nos aproximamos nosotros a la Escritura, a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Jesús mismo no apartó a sus discípulos de los centros poblados. Jesús mismo no apartó a los discípulos de las necesidades cotidianas de la gente. Jesús mismo aprovechó el camino. Y el camino no en un sentido figurado, sino cada sendero.
Cada vereda, cada lugar por donde Jesús transitaba con sus discípulos se constituyó en el aula, en el salón de clase, para impartir la enseñanza del reino de los cielos a cada uno de sus discípulos. La necesidad del enfermo, la necesidad del hambriento, la necesidad del que está atormentado por un espíritu inmundo, la necesidad del que está oprimido por su religiosidad. Todas estas cosas que forman parte de la cotidianidad en la que se desarrolla el Evangelio son también la cotidianidad en las que el Evangelio debiera permear hoy nuestra vida. Me explico. Así como Jesús no apartó a los discípulos de las dificultades, tampoco Dios a nosotros hoy nos está apartando, por ejemplo, de la pandemia. La iglesia no está exenta de vivir la pandemia. La iglesia no está exenta de experimentar necesidades de índole material, de índole físico. La iglesia no está exenta de experimentar necesidades de índole emocional a partir del aislamiento de las otras personas. El asunto es que todo esto que nos supone a nosotros en primer lugar dificultad, también hemos de entenderlo como el ambiente propicio, el ambiente ideal y el ambiente en el que Dios ha de manifestarse a nuestra vida a pesar de. Les decía, el título de esta enseñanza, Jesús nuestro Dios es Dios a pesar de todo. Y hemos de decir en este punto, finalizando esta extensa introducción, que Jesús es Dios a pesar de la pandemia. Jesús es Dios a pesar del COVID-19. Jesús es Dios a pesar de todos los tipos y las clases de coronavirus que ha existido desde mucho tiempo. Jesús es Dios a pesar de las hambrunas. Jesús es Dios a pesar de las guerras. Jesús es Dios a pesar de los conflictos que a estas alturas muchas familias experimentan en el marco de la cuarentena, porque realmente hemos encontrado que muchas familias no pasaban tanto tiempo juntas desde hace años, y si bien eso ha sido motivo de gozo, también ha sido motivo de discusión, ha sido motivo de llegar a conocer realmente a las personas con las que comparto un espacio, pero aún a pesar de ese conflicto, Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo todopoderoso, y en ese ambiente de crisis, de conflicto, de necesidad, de cuarentena, ahí en ese ambiente es donde Dios quiere manifestarse a nuestra vida. De manera que el ambiente ideal para llegar a conocer a Jesús no es un tiempo quieto, no es un tiempo puramente silencioso, no es un tiempo donde la nevera está llena, donde todas mis necesidades están suplidas, sino puede ser el ambiente más hostil, puede ser el ambiente más conflictivo, puede ser el ambiente de más incertidumbre. Ahí es donde Dios quiere manifestar su gloria, para que usted y yo lleguemos a conocerlo, no en la teoría, como dice algún teólogo, para que usted y yo no hagamos teología desde el balcón, mirando a lo lejos las situaciones de los demás, sino más bien que su teología, mi teología, su fe y mi fe no estén hechas desde el balcón, sino a la altura del camino. Es decir, que usted y yo podamos experimentar las necesidades, las dificultades, todas las cosas con las que las personas que no conocen a Dios están lidiando día a día, y que la iglesia por fin deje de pensar que es una élite metida en una burbuja a la que ninguna dificultad toca. Porque nosotros como iglesia, si bien somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, no estamos exentos de pasar por ninguna dificultad. Y vamos a ver cómo Dios nos lo está manifestando en este tiempo. La iglesia de Cristo está llamada para vivir el Evangelio, no solamente para aprender de memoria el Evangelio, pero para vivirlo de una manera práctica, de una manera vivencial, de una manera encarnada, si se quiere. 3 puntos conforman este sermón que quiero compartir con ustedes al día de hoy. El primero de ellos
Jesús es Dios, a pesar de la noche. Versículos 16 al 17 dice de la siguiente manera, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Cafarnaúm. Quiero invitarle a pensar en este pasaje como la continuidad, la continuación de los primeros 15 versículos. No solamente pues porque en el texto aparece así, pero porque el texto que hemos leído esta mañana dice al atardecer, es decir, el mismo día que Jesús multiplicó los panes, el mismo día que Jesús multiplicó los peces y que dio de comer a más de 5,000 personas, ahora ese mismo día, llegada la noche, va a ocurrir esto. Y Jesús es Dios a pesar de la noche, porque así como muchas situaciones se nos salen a nosotros de las manos, el tiempo también se sale de nuestras manos. Y quisiera no caer en la alegorización del pasaje para no caer en lo siguiente. No me gustaría decirle a usted que la noche hace referencia a esos momentos oscuros del alma humana, a esos momentos de incertidumbre, a esos momentos de pesadumbre donde usted y yo no tenemos idea para dónde mismo ir. Porque claramente el texto no nos está hablando de una noche emocional, no nos está hablando de una noche en sentido figurado, nos está hablando de la noche real, es decir, las horas de luz del día se acabaron, entró la noche y ahí nos ubica Juan en el relato. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago de Galilea. La traducción viviente lo pone como el lago, las Américas nos dice el mar, ¿no? Y recuerde usted la perspectiva. Para los galileos, los residentes de Cafarnaúm, de Betsaida, de todos estos poblados alrededor del mar de Galilea, ese mar era eso, un mar, un lago extenso, una masa de agua gigantesca. Pero para todos aquellos que habían tenido la posibilidad de salir de ese terruño y habían podido conocer el mar Mediterráneo, entendían que Galilea, el mar de Galilea, era solamente un lago enorme. Pero ahí están ellos. Y ese lago enorme no es solamente el lugar donde Jesús predicó varios de sus mensajes, no es solamente el lugar donde Jesús multiplicó panes y peces, sino también ese mar de Galilea es el lugar de trabajo de muchos de los que son sus discípulos. Recordará usted que por lo menos Pedro, Andrés, Juan y Jacobo son pescadores. Y ellos eran naturales de Betsaida, que es uno de los poblados alrededor del mar de Galilea. Luego ellos están literal como peces en el agua. Están viviendo en su ambiente, trabajando en su ambiente, pero ahora acompañando a Jesús en este camino de discipulado. Al atardecer, ellos bajan a la orilla para esperar a Jesús porque Jesús aún está enseñando a la gente, atendiendo a las personas, pero dice el texto, al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Cafarnaúm. ¿Por qué, siendo los discípulos, cuando se supone que los discípulos no van por ahí libremente, sino que los discípulos van a donde su maestro va, por qué estos asumen la iniciativa de cruzar con prontitud el mar de Galilea? El texto no señala si previo a esto hay una orden de Jesús para ellos diciéndoles vamos a ir a Cafarnaúm. El texto no lo dice, el texto no lo señala. Luego, lo que el texto no dice, nosotros tampoco lo decimos. Lo que sí es real es que estos conocen el mar, conocen Galilea, tienen claro, porque son galileos, que en la noche es cuando más probabilidades hay que el viento se torne en un viento fuerte, en un viento hostil, y eso que podría ser simplemente una ventisca,
desencadene una tormenta muy fuerte, muy grande en el lago de Galilea. Si ellos son pescadores y conocen esto, podemos nosotros entender por qué la urgencia de ellos de no esperar más a Jesús, sino llegar prontamente al otro lado del lago, a la ciudad o al poblado de Cafarnaúm. Jesús es Dios, a pesar de la noche. Así como a estos discípulos el tiempo se les va de las manos, también a nosotros el tiempo se nos va de las manos. Y es increíble cómo apenas hace 5 meses estábamos cerrando un año y haciendo toda clase de planes, haciendo toda clase de proyectos, toda clase de proyecciones para este 2020. Los sabios de las finanzas, los sabios de la bolsa, auguraban para este año, por ejemplo, en este tiempo, en este 2020, un crecimiento del 4% en la economía, pero los tiempos no los controlamos nosotros. Una cosa es lo que nosotros imaginamos que puede llegar a ser un año, un mes, una semana, un día, una cita que hemos proyectado con una persona, pero los tiempos no los tenemos controlados nosotros, tampoco las situaciones. Nosotros podemos proyectar, pero no tenemos certeza de que lo que proyectamos realmente va a ser como lo hemos planeado, proyectado, visualizado, como quiera usted llamarle. Estos hombres tienen un mediano conocimiento de lo que puede llegar a pasar, pero van adelante, como para prever la situación. Jesús no está con ellos, pero ellos van adelante y deciden subir a la barca y comenzar a cruzar al otro lado. Y si bien el tiempo no está bajo el control de ellos, el tiempo sí está bajo el control de Dios. Y quiero decir esto, señalando lo siguiente. El ambiente o el contexto en el que Juan nos ha introducido desde el comienzo del capítulo 6 hace referencia a Jesús como el ingobernable, Jesús como el todopoderoso, Jesús como el proveedor de pan, Jesús como el proveedor de alimento, pan y pez, Jesús como el que camina sobre el agua, pero de nuevo Jesús como el pan de vida. Y todas estas referencias tienen un eco del Antiguo Testamento. Y el eco del Antiguo Testamento es también el contexto en el que Juan nos introduce, señalando que todo esto se está dando en el marco de la celebración de la Pascua. Y recordarán ustedes que la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel fue estando todavía en Egipto. La noche antes de salir del pueblo de Egipto, la noche anterior a conseguir por fin la libertad de su condición de esclavos del imperio egipcio, el Señor provee para el pueblo la celebración de la Pascua. Cuando Dios guía al pueblo a salir al desierto, el pueblo va detrás de Dios. El Señor mostrándoles el camino a través de Moisés, y luego una vez cuando están introducidos en el desierto, Dios guiando el pueblo a través de una nube o a través de una columna de fuego. Pero todo el tiempo el pueblo iba detrás del rastro de Dios. Aquí en este texto encontramos que los discípulos van adelante y Jesús queda atrás. Recién los discípulos no han terminado de conocer a Jesús, no han terminado de darse cuenta que la persona que tienen por delante es Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero ahora en el cuerpo de este hombre, es decir, Dios encarnado en un cuerpo humano, Dios hecho hombre, guiando a su pueblo. Pero ellos, al ver que Jesús no viene al paso de ellos, no viene en el tiempo de ellos, deciden ir adelante. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a considerar que nuestras metas, que nuestros propósitos, que nuestros planes van a un tiempo distinto que los tiempos de Dios?
y llegamos a tomar iniciativas. Llegamos a tomar, si se quiere, la delantera. Porque es que Dios viene muy lento y yo puedo ir un poco más rápido, ¿verdad? La noche ha caído y la noche es un recordatorio de que los tiempos están en las manos de Dios. La segunda cosa que quiero señalar es que Jesús es Dios a pesar de la tormenta. Versículos 18 y 19. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca y estaban aterrados. Ellos han visto que Jesús es el enviado de Dios. Y como enviado de Dios ha sido anunciado por Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como enviado de Dios, ellos pudieron ver a Jesús convirtiendo el agua en vino. Como enviado de Dios, vieron a Jesús predicando el evangelio a una población de samaritanos y Jesús, siendo judío, ahora siendo bien recibido, aceptado como el Mesías en medio de los samaritanos. Han podido ver todo esto y además han podido ver a Jesús multiplicando alimento para las multitudes. Sin embargo, ellos deciden ir adelante y ahora no solamente son conscientes que los tiempos no están bajo su control, pero también que la naturaleza no está bajo su control. Jesús es Dios a pesar de la tormenta. Ellos tenían afán por ir al otro lado prontamente. Cualquier Galileo del primer siglo sabía que la noche es un ambiente propicio para que los vientos lleguen a tornarse en grandes tormentas. Después se levantó un viento fuerte, dice, sobre ellos, y el mar se agitó mucho. ¿Y por qué no se devuelven? Si ya ellos son conscientes que esto puede terminar mal, ¿por qué no se devuelven? Porque dice el texto, habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Es decir, ya estaban más cerca de la otra orilla que de donde habían partido. No tenía sentido devolverse, eso era ponerse en un riesgo todavía mayor. Cuando nosotros vamos a los relatos paralelos en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, vamos a encontrar que el texto señala que Jesús vio que los discípulos estaban fatigados de tanto remar en contra del viento y en contra de la tormenta. Y Jesús decide bajar de la colina y alcanzarlos caminando sobre el mar. Si estos no son conscientes que Jesús es Dios, porque ha convertido el agua en vino, porque ha sido anunciado por Juan, porque han visto el milagro multiplicador de Jesús, porque han visto ahora a los samaritanos aceptándole como Mesías, ahora Jesús se propone manifestarse a ellos en medio de una tormenta real de nuevo. Así como la noche no era la noche oscura del alma, tampoco la tormenta supone las aflicciones, las tristezas, las vicisitudes de la vida. Es una tormenta real. Es un elemento de la naturaleza que solamente obedece al Dios creador de la naturaleza. Dice el texto, Jesús comenzó a caminar y ellos, cuando lo vieron venir hacia la barca, estaban aterrados. Usted se preguntará, ¿y cómo esto manifiesta que Jesús es Dios? ¿Cómo esto manifiesta que Jesús es Dios cuando en las épocas contemporáneas a nosotros hemos tenido ilusionistas que incluso han hecho el truco, si se quiere, de caminar sobre las aguas? Pero bien lo hemos señalado, es un truco, es ilusionismo. Aquí Jesús está caminando sobre un lago extenso, sobre un lago profundo, y lo está haciendo en medio de una tormenta. Y esto es el eco, de nuevo, del Antiguo Testamento. El libro de Génesis, al comienzo del relato bíblico, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Solo Dios tiene la capacidad de caminar sobre las aguas, de moverse sobre las aguas.
porque Él es el creador de todo y la creación obedece a su creador. También recordarán ustedes que es Dios el que abre el mar rojo en dos para que el pueblo pudiese pasar por tierra seca. No fue Moisés con la vara, porque no se trata de un mago con la vara mágica. Él es el instrumento de Dios, pero el que está abriendo el mar en dos es Dios. Y además, ese evento milagroso de abrir el mar en dos, si usted lee bien el texto de Éxodo, va a notar que es un evento milagroso que se da durante toda la noche. Dice, y toda la noche sopló un viento fuerte sobre el mar de tal manera que las aguas se partieron, se dividieron y el pueblo de Israel pudo pasar por tierra seca. Otra vez, Dios abriendo las aguas, Dios dominando la naturaleza, y aquí encontramos a Jesús caminando sobre las aguas, yendo al encuentro de sus discípulos para traer consuelo. ¿Por qué razón? Porque están cansados, están afligidos, todo el día ha sido una jornada larga, pero ahora, para terminar el día, se están enfrentando a una tormenta real, a una naturaleza agreste, a una naturaleza agresiva que ha puesto fin a las últimas fuerzas que ellos tenían. El asunto es que cuando estos ven venir a Jesús, en lugar de alegrarse, lo que experimentan es terror en el corazón. Quiero decir con esto, así como una tormenta se sale de toda posibilidad de control humano, la situación de salud pública que vive hoy el mundo entero se ha salido de las manos de todos nosotros como seres humanos, de científicos, de políticos, de militares, de ciudadanos de a pie como nosotros. Nadie tiene control absoluto de esto. Y el único que tiene control sobre un virus, sobre una bacteria, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el viento, sobre el mar, sobre nuestra vida, por enésima vez es Dios. Y Jesús, así como fue Dios, o es Dios, por encima de una tormenta de aire y agua, también Jesús sigue siendo Dios en medio de la pandemia. Esto, permítame la expresión, no le ha quedado grande a Dios. Así como no le quedó grande a Jesús caminar sobre las aguas, más bien debiésemos entender que esto que sí nos quedó grande a nosotros, así como la tormenta le quedó grande a los discípulos, es el ambiente ideal en el que Dios quiere dársenos a conocer de una manera viva, de una manera real, que aterricemos la información bíblica al plano de lo vivencial y entendamos de una buena vez que Dios es el todopoderoso Dios, que no ha cambiado, que es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento y es el mismo al día de hoy, por siempre y para siempre. Y así como Dios tiene control sobre el tiempo, las horas, el día, la noche, también Dios tiene el control sobre la tormenta física y tiene el control sobre toda clase de microorganismo, bacteria o virus o lo que quiera que sea. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y resulta aterrador para estos discípulos darse cuenta que el hombre de carne y hueso con el que ellos han estado interactuando tiene la capacidad de moverse sobre las aguas, como la Biblia dice en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un refrán que no sé si existe en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia, de cuando en cuando se utiliza, y es: el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Pensar en este texto es como encontrarnos de frente con una realidad que perfectamente hubiese podido inspirar ese dicho. El que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Estos han estado todo el tiempo con Dios al lado. Han estado caminando, durmiendo, comiendo con Dios al lado. Pero ahora que ven a Dios caminar sobre las aguas, entran en pánico. Usted y yo hemos visto a Dios todos los días de nuestra vida, aún sin verlo.
Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto de una familia, nos ha provisto alimento, nos ha provisto de una casa, nos ha provisto vestido. Dios ha estado con nosotros en momentos de soledad, en momentos de compañía. Dios ha estado con nosotros en momentos alegres, en momentos tristes. Pero ahora, cuando por fin estamos viendo a Dios a orquestar un evento como este alrededor de todo el mundo, nos aterramos. Porque es darnos cuenta que eso que se decía, a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios no hay que tenerle temor, es como más bien como un respeto que hay que tenerle. No, a Dios hay que temerle. Y temerle en serio, porque Dios es dueño de la vida y en las manos de Dios también está la muerte. Porque en Dios está la bendición y Dios está también la maldición. Porque Dios es soberano, porque Dios es santo, porque Dios es justo y porque Dios es Dios por encima de todo lo que nosotros llegamos a conocer. Este versículo termina diciendo, estaban aterrados, pero Él exclamó, dice el versículo 20, y esto es, Jesús es Dios a pesar del miedo, pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. La versión de las Américas dice, no tengan miedo, yo soy. Yo soy. Y ustedes recordarán que el yo soy es la manera como Dios se manifiesta a Moisés en el libro del Éxodo. Y si vamos a hablar de un eco del Antiguo Testamento, estas afirmaciones en el Evangelio de Juan del yo soy, que se repiten una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio, son un recordatorio, son un eco para nosotros que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que en Él no hay sombra de variación y como señala el libro del Apocalipsis, Jesús es el mismo de antes, el mismo de hoy y el mismo por siempre. Amén. Ojo, pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí, o no tengan miedo, yo soy. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. El texto nos pone por delante de tres situaciones muy fuertes: la noche, la tormenta y el miedo. Noten ustedes que Jesús no está haciendo que la noche deje de ser noche y se haga de día. Lo hubiese podido hacer, es Dios. Jesús no está aplacando la tempestad. Lo hubiese podido hacer, de hecho en otro texto de la Escritura lo hace, pero no en este. Lo que sí Jesús está llamando a hacer a los discípulos es a no tener miedo. Y hoy hemos de afirmar que todos nosotros, en menor o en mayor escala, en menor o en mayor expresión, hemos tenido miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Uno, lo que no podemos ver, pero se constituye en una amenaza, nos produce miedo. Es preferible toda la vida tener un enemigo visible y no un enemigo invisible, porque eso aterra, porque eso da todavía más incertidumbre, más zozobra que cualquier otra cosa. Tenemos miedo, porque aún los científicos más brillantes de todo el mundo afirman no tener la solución para el problema que nos atañe al día de hoy como humanidad, que es la pandemia por el COVID-19. Tenemos miedo porque nunca antes, por lo menos en la historia reciente de la humanidad, habíamos tenido a todo el mundo paralizado de cuenta de un enemigo común. Y aquí no importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es norteamericano, si usted es sudamericano, si usted es africano, si usted es europeo, si es asiático, de donde quiera que sea. Todos estamos en igualdad de condiciones. Eso produce miedo. Y aún las mentes más amplias, más abiertas, tienen temor a los cambios vertiginosos, porque esos cambios vertiginosos, de nuevo, nos recuerdan la imposibilidad que tenemos para controlar todas las cosas. ¿Ve? Este texto pone de frente a los discípulos en una situación donde no tienen el control de la noche, no tienen el control de la tormenta, pero más importante que eso, están de frente a la revelación de Cristo como el único y verdadero Dios, y eso provoca miedo en el corazón de ellos. Dice,
Pero él exclamó, no tengan miedo. Luego, si bien es cierto, ellos no tienen control sobre la noche, tampoco tienen control sobre la tormenta, ellos sí pueden ejercer control sobre sus emociones. Y al día de hoy, esa debiera ser una lección importante para nosotros. El ambiente que se nos va de la mano no solamente nos afecta a nosotros como colombianos, y ya lo había dicho, es una situación que se ha salido de las manos de todo el mundo y eso provoca miedo en el corazón. Y si salgo a comprar las cosas del mercado, ¿será que me contamino? Miedo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar el día de mañana cuando digan que ya no hay más cuarentena? Miedo. ¿Y si me botan del trabajo en medio de la cuarentena? Miedo. El mundo tiene miedo y es miedo de cosas reales, pero más real que lo que provoca nuestro miedo es la presencia de Dios en medio de todo esto. Y así como Cristo camina sobre la faz de las aguas, Cristo también se está moviendo hoy por encima de la pandemia. Cristo se está moviendo hoy por encima del virus. Cristo se está moviendo hoy por encima de ya todas las enfermedades que antes existían. Nos recuerda que Él sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. No tengas miedo, y la razón para no tener miedo es porque yo soy. En otras palabras, la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra tranquilidad, la fuente de nuestra confianza absoluta no es que no haya tormenta, no es que no sea de noche, no es que pase la cuarentena, que pase la pandemia, que se vaya el COVID. No, y quiero decir esto de una manera que seguramente va a sonar muy cruda, pero hoy es el COVID, mañana va a ser otra enfermedad. Hace años nos aterraba el ébola, hace años nos aterraba el H1N1, hace muchos más años nos aterró el VIH. Hoy nos aterra el COVID-19. Pero mientras estemos en la faz de la tierra, vamos a tener aflicciones. Como lo señala también Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús les está diciendo, ¿tormenta? Sí, estamos en medio de una tormenta y más adelante se van a encontrar con más tormentas, pero tranquilos, yo camino por encima de la tormenta. Yo voy por encima de la tormenta. Y otra vez, el yo soy, recordándole al pueblo de Israel, no teman. Si yo los traje a ustedes hasta el mar, no los voy a dejar morir en el borde del mar. Los voy a llevar adelante. No tengan miedo, yo estoy aquí. Y dice el texto, entonces lo recibieron en la barca. ¿Qué llama la atención de ese asunto y lo recibieron en la barca? Llama la atención en primer lugar que en medio de toda esta situación, muchas personas que durante tiempo cerraron las puertas, las ventanas y todo su vida para negarse a la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, hoy día están como estos. Entonces los recibieron con entusiasmo. Hoy día están queriendo refugiarse en la palabra de Dios. Hoy día están queriendo refugiarse en Dios como la única fuente de esperanza, como la única fuente de vida, como la única fuente de salvación, no solamente en términos corpóreos, pero también en términos espirituales. Hoy día, la iglesia de Cristo, usted y yo, que durante mucho tiempo pretendimos saber cómo se hacen las cosas. Yo sé cómo se adora, yo sé cómo se predica, yo sé cómo se discipula, yo sé cómo se evangeliza, yo sé cómo se vive de una manera cristiana. Hoy día nos hemos dado cuenta que no sabemos muchas de esas cosas y necesitamos volver al principio fundamental de abrir las puertas de nuestra casa a Jesús. Y usted dirá, pastor, pero yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo ya nací de nuevo y todo lo demás. Sí, pero también quiero invitarle que por favor recuerde lo que el mismo apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no está hablándole a las personas que no conocen a Dios. Está hablándole a su iglesia. Está hablándole a su pueblo. Está hablándole
a los que nacieron de nuevo. Esto es la iglesia de la Odisea, está en Apocalipsis 3:20, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, estoy tocando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, oiga, y debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Será posible que en esta época, aún siendo iglesia, hayamos dejado por fuera a Jesús? La evidencia del texto bíblico señala que sí, porque nos hemos vuelto una iglesia experta, ejecutiva, gerencial de asuntos religiosos. Nosotros sabemos cómo se hace. Nosotros sabemos cómo es que es ser cristiano. Nosotros ya somos expertos en lo que concierne a ser cristianos. Adorar, predicar, evangelizar, organizar actividades, porque tristemente muchos conciben en su mente, en su corazón, el asunto de ser iglesia o ser cristiano con hacer un sinnúmero de actividades, y eso no es ser iglesia, eso no es ser cristiano, eso es ser un activista. Ser iglesia, en primer lugar, es conocer a Cristo. Y hemos de reconocer con vergüenza en el corazón que muchos de los que hoy día se congregan en muchas capillas, en muchos salones de reunión, se congregan, cantan, hablan como cristianos, pero no conocen al Dios al que le cantan. Saludan de Dios te bendiga. Hermano, qué dicha verlo, Dios le bendiga. Cuando el pastor dice alguna afirmación que le simpatiza, dice amén. Pero eso no le hace cristiano. Nos hace cristianos conocer al Dios que adoramos, y el Dios que adoramos es el Dios de la Escritura que se nos ha revelado en la persona de Cristo, y esa persona de Cristo la hemos llegado a conocer por la obra iluminadora del Espíritu Santo de Dios. No tengan miedo, porque yo estoy, yo soy. Y de nuevo, vamos a citar uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, el Salmo 23, cuando dice: aun cuando caminara por el valle de sombra y de la muerte, no temerá mi corazón. Y la razón de no temer es porque tú estás conmigo. Yo no sé cuánto tiempo más va a durar esta pandemia. No tengo idea cómo más va a desarrollarse esta cuarentena. Lo que sí puedo decirle es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, el llamado es: no tenga miedo. Y no porque lo dice un predicador, pero porque las palabras de Jesús son: yo soy, yo estoy aquí con ustedes. Y recibamos entonces a Jesús en nuestra vida con el mismo entusiasmo que estos recibieron a Jesús en su barca. Con el mismo entusiasmo que debiera la iglesia abrir la puerta cuando Jesús está tocando la puerta y llamando para que nosotros le dejemos entrar. Dice el texto: enseguida llegaron a su destino. Tiene un sabor muy especial de lo que ocurrió en varios momentos en el Antiguo Testamento, por ejemplo con el profeta Elías, el profeta Eliseo, Ezequiel, y lo que ocurre más adelante en el libro de Hechos con Felipe a la hora de predicarle al etíope. Ustedes recordarán que estos hombres que he citado, Elías, Eliseo, Ezequiel, Felipe, tuvieron situaciones en las que el Espíritu del Señor providencialmente los pasó de un lugar a otro, ¿verdad? Aquí el texto dice: ellos ya habían navegado como 5 o 6 kilómetros, y es verdad que estaban más cerca de la orilla destino que de la orilla punto de partida, pero todavía faltaba trecho para llegar. El asunto es que tan pronto Jesús está en la barca, dice, enseguida llegaron al destino, enseguida llegaron a Cafarnaúm, como recordando que este Dios
que los discípulos han seguido, que está por encima de la noche, que está por encima de la tormenta, que está por encima del miedo, puede conducirnos a un puerto seguro todas las veces que a Él lo busquemos. Y otra vez, no quiero generar falsas expectativas, ni hacer aquí las de promesero, ni las de culebrero, ¿verdad? Diciéndole, ya prontico va a pasar esto. No tengo idea cuánto tiempo más va a durar esto. Lo que sí puedo decirle es que Jesús nos va a llevar a un puerto seguro una vez haya pasado toda esta situación. Y con esta situación no solamente me refiero al COVID, me refiero a las situaciones económicas que usted está viviendo también, que se han salido de manos, a las situaciones familiares que se han salido de manos, a enfermedades previas con las que usted ha estado batallando, y no es este asunto del COVID. Jesús nos quiere llevar a un puerto seguro, pero más importante que llegar al puerto seguro es que usted y yo lleguemos a conocerlo a Él. Jesús nuestro Dios, el Dios por encima de todo, por encima de la noche, por encima del tiempo, por encima de la tormenta. Toda la naturaleza, toda la creación, todo lo que respira alabe al Señor, pero adicional a eso, toda la creación obedece a su Creador. Y en tercer lugar, Dios está por encima del miedo. No tengan miedo porque yo estoy. Aun cuando caminara por el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. La razón de no tener miedo no es que estamos en un ambiente como una urna de cristal. La razón de no tener miedo es que Dios está con nosotros. Quiero invitarle que terminemos este tiempo de meditación en la palabra del Señor orando y disponiendo nuestro corazón también para recibir la cena del Señor. Padre Celestial, estamos aquí reunidos en torno a tu nombre y en torno a tu palabra, reconociendo, Señor, que los tiempos están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, que la naturaleza está fuera de nuestro control y que en muchos momentos nuestros miedos también se nos van de las manos. Señor, hoy queremos traer todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos delante de ti. Todas nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones, nuestras torpezas, las traemos delante de ti, Señor, implorando, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Implorando, Señor, que tu gracia se manifieste al interior de cada hogar y de cada familia donde tu nombre es anunciado en este día, Señor. Padre, hoy venimos, esposos, esposas, padres, hijos, abuelos, tíos, todos los que se encuentran solos en su casa, Señor, todos venimos a tus pies, al pie de la cruz, implorando, Señor, que te manifiestes a la vida de cada uno de nosotros de una manera viva y real, y no en un ambiente, como decía hace un momento, Señor, como un ambiente ideal, un ambiente de urna de cristal, Señor, sino que tu nombre se nos manifieste, tu presencia se manifieste, tu gloria se haga evidente en medio nuestro, en el caminar diario, en el día y en la noche, en la tormenta y en la calma, en medio de la paz, pero también en medio del miedo más aterrador, Señor. Y que de esa manera nosotros verdaderamente podamos decir que somos iglesia en virtud de que hemos conocido al que nos llamó para ser suyos, a Cristo nuestro Señor. Que somos iglesia en la medida que fuimos adoptados por Cristo para ser tus hijos. Que somos iglesia en la medida que somos la continuidad de ese Israel al que tú le abriste el mar para que caminara en tierra seca. Nosotros hoy día, Señor, estamos caminando en medio de una naturaleza que nos es hostil, que nos es adversa, y necesitamos que así como tú controlas el mar y el agua y el viento, también controles, Señor, por tu gloria, por tu nombre, por tu misericordia, esta pandemia, Señor.
que tú provoques arrepentimiento en nuestro corazón, no solamente por lo aterrador del virus, no solamente por los números de muertos que hay alrededor de nosotros, sino que tú provoques arrepentimiento en nosotros al saber que solo tú tienes el control sobre todas las cosas. Te pido, Padre Celestial, sustenta nuestra vida y toma nuestro miedo, nuestro temor, nuestro pánico en tus manos. Y recuérdanos que tú eres, que tú estás a nuestro lado, aun cuando camináramos por el valle oscuro y de muerte. Santísimo Dios, manifiéstate a nuestra vida como el Dios a pesar de todas las cosas. Bendito sea tu nombre. Mis amados, si ustedes ya tienen listos los elementos de la cena, quiero invitarlos entonces que por favor papá, mamá, esposo, esposa puedan compartir allí la copa y el pan. Dice la palabra del Señor en primera a los Corintios, en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo partió y lo entregó entre sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Una vez hubieron cenado, tomó la copa en sus manos, oró y dio gracias y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la beban y todas las veces que coman el pan, háganlo en memoria de mí. En memoria del Señor, quiero invitar que participemos del pan y la copa, teniendo plena conciencia de lo que mismo estamos haciendo. Teniendo plena conciencia que este pan y esta copa han sido dispuestas para todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en el suelo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Señor, por tu palabra, por la vida, por este día el que nos permites congregarnos a través del internet, damos infinitas gracias. Y te rogamos en tu santísimo nombre que nos permitas vivir lo que de ti hemos aprendido, sabiendo que tú eres Dios por encima o a pesar de todas las cosas, a pesar de la noche, a pesar de la tormenta y a pesar de mis miedos, tú sigues siendo Dios. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Que Dios nos dé la gracia a todos de experimentar su bondad y su misericordia y poder compartirla con otros en la medida de las posibilidades que hoy día tenemos. Espero que tengan un buen resto de domingo, que el Señor les bendiga y recuerden, los amamos y los llevamos en nuestras oraciones. Hasta pronto.